El tema de hoy es: por sus frutos los conoceréis. Una vez más lo repito: por sus frutos los reconoceréis o los conoceréis. Id y haced discípulos. Este es el tema general de todas mis conferencias, de todas mis predicaciones, que no son mías, más bien diría de todos los mensajes de Dios. Voy a dar lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15 al verso 20. Esta es palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Está bien claro lo que hemos leído de la palabra de Dios. En este momento nos estamos introduciendo a este tema profundo y de grandísimo interés del discipulado. ¿Qué es un discípulo de Jesús? Lo he venido diciendo siempre y no me cansaré de repetirlo. ¿Qué es un discípulo? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 14 y 15. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Por tanto, yo os ruego que me imitéis. Mi forma de enseñar y predicar siempre va a ser muy pausada, o voy a ser pausado en mi lenguaje, porque para mí el mayor interés no es impresionar con una metralleta, dejarles caer a ustedes toda la palabra en 3 minutos. Para mí es importante que ustedes capturen la enseñanza, capten muy bien los puntos importantes. El apóstol Pablo fue un fructífero discípulo. Y este texto es único y sin igual para ilustrar y explicar el significado de lo que es un discípulo. No lo haré yo, lo hará el apóstol Pablo. Él dice: porque aunque tengáis 10,000 personas que te cuiden,
Eso es realmente lo que quiere decir un ayo. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esto indica que un discípulo es un padre espiritual que engendra por medio del Evangelio a un inconverso o a un cristiano para hacerlo discípulo. Esta es la razón por qué el mismo apóstol Pablo más tarde escribe clasificando con mucha autoridad y categoría en su excelente mentalidad, que la mujer se salvará engendrando hijos, hablándole a las mujeres que quieren ser discípulos o que no son discípulas, hablando a la iglesia, a las mujeres de la iglesia. Entonces, la mujer, aparte de que se bautiza o se entrega a Dios, tiene una ordenanza más que tiene que engendrar. Ella concibe cuando da un hijo a luz, pero no engendra. Mas sin embargo, el apóstol Pablo está ordenando que engendre a sus hijos. Es necesario que las madres engendren a sus hijos. ¿Cómo puede una madre engendrar? Claro, y por supuesto que se trata entonces de que la madre tiene que esforzarse en transmitirle las enseñanzas de Jesús, el evangelio de Jesús, el sistema que Jesús utilizó, que no es otro más que id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente id y enseñar y educar en todas las naciones. Id y predicar el evangelio, enseñar todo lo que se refiere a Jesús, lo que ama Jesús, lo que quiere Jesús, lo que ordena Jesús. Esto es un discípulo. Por eso el apóstol Pablo demanda: por tanto yo os ruego que hagáis lo mismo que yo estoy haciendo yo contigo, o que yo hice contigo. Este es el pequeño formato perfecto e infalible de la multiplicación, de engendrar a otros. La mujer lo hace en su hogar, en lo íntimo de su familia, y Dios a nosotros los hombres nos manda que salgamos, si es necesario y posible, en todo el mundo para hacer discípulos en todas las naciones. Vayamos a la escritura y voy a referirme a un texto hablando de dar fruto. En San Mateo capítulo 15 dice el Señor: toda planta que no plantó mi Padre y Padre Celestial, dice Jesús, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Se está refiriendo a una ceguera espiritual, a una ceguera mental, a una ceguera del entendimiento. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer carne con las manos sin lavar no contamina al hombre. Por supuesto, no se contradice. Está hablando de la contaminación espiritual. Por eso Jesús dice, no lavarse la mano no contamina. No, claro que no. No contamina el espíritu, no contamina la mente. ¿Se entiende, verdad? No estamos en contra del virus famoso. Así es que de esta forma podemos comprender lo que es un discípulo, o tal vez para más claro, lo que es un verdadero discípulo. Quisiera que entendiéramos lo siguiente. La empresa más importante del mundo es la familia. Como estoy más o menos guiándome por lo que acabo de decir sobre el apóstol Pablo, el cual señala a las mujeres. Quiero ir entonces al libro de Judas. El libro de Judas, o la carta del apóstol Judas, no el Iscariote, dice lo siguiente. Escuchemos porque es muy importante leer todo lo que voy a leer. Amados, por la gran solicitud que tenéis de escribiros, que tengo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, o sea, a todo el pueblo, absolutamente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Comienza entonces el apóstol Judas a prevenirnos, a prevenir a su pueblo desde aquellos años en que él habló de estos malos hombres que no están fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, porque algunos hombres han entrado y encubiertamente. ¿Cuándo entraron? Pues hay veces que entran desde chiquitos por sus padres que también son malos. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. O sea, el que no entiende, el que no oye su voz, no es de él. Hombres impíos. ¿Está hablando de los hombres impíos del mundo? No, está hablando de la iglesia. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Queda claro, ¿verdad? Entonces está hablando gente que está dentro de la iglesia, que no hace caso, que no obedece, que la gracia y la libertad que Dios nos da la confunden con libertinaje y viven de esa manera. Y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo había sabido, lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, está hablando de salvación, después destruyó a los que no creyeron. O sea, hay gente que verdaderamente nos hace daño y no son los de afuera, son los de adentro. De eso está hablando el apóstol Judas, de los de adentro. Dice,
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está comenzando a hacer comparación de estos seres celestiales a quien Dios no perdonó. También pone en el verso 7, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Está hablando de la iglesia y está hablando de malos cristianos en la iglesia. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir ningún juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué duro. Esto es muy duro. Cuando está el apóstol Judas previniéndonos de la gente más peligrosa, que es la que está en muchos casos en la iglesia. Hay de ellos, dice el verso 11, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Pues era un criminal, un asesino, muy peligroso. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? El profeta de Dios, uno que se doblegó ante las cosas materiales y el dinero. Dice, y que perecieron en la contradicción de Coré. Coré fue un líder del pueblo de Israel en el tiempo de los 400 años que Moisés los guiaba como líder, y Coré era un contradictor, opositor de todo lo bueno. Entonces, así hay gente también dentro de la iglesia, y no es mi propósito ni es el tema hablar así. Luego les voy a decir por qué estoy leyendo esta carta. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Cómo pueden ser manchas en vuestros ágapes los del mundo? No, repito, está hablando de la iglesia. Los que son manchas en vuestros ágapes son aquellos que comen, espiritualmente hablando, las cosas santas, las cosas sagradas dentro de los hermanos santos del pueblo de Dios, y que son manchas comiendo impúdicamente lo que no deben de comer o lo que no les satisface. Porque comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Ellos son los que se ordenan en todo y a nadie obedecen más que a ellos solos. Nubes sin agua, aquí voy. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Es lo mismo, todo es lo mismo, pero está hablando de mucha inmundicia para estos tiempos. Lo podemos ver. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados, pues sí, por la muerte física y por la muerte espiritual, porque las dos muertes son muy importantes.
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes que andan de aquí para allá en iglesias, en una y en otra, para las cuales están revelada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La oscuridad de las tinieblas es la ceguera, el no conocer, el no saber, el no entender. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, culpables, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra Jesús, contra Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos y cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea, se hacen pasar como muy buenas gentes, muy amables, hablando bien cara a cara de la gente, y a espaldas hablan mal de uno. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, oigan esto, verso 18, los que os decían: en el postrer tiempo, o sea, en los últimos días, hablando de estos días. Por eso el apóstol está hablando de aquellos días, de aquellos tiempos y de estos últimos días. Esta carta es para nosotros, para los últimos días, que andarán según sus malvados deseos, hombres burladores. Estos son los que causan divisiones y los sensuales, que no tienen al Espíritu. Bueno, pues no estoy hablando yo, estoy leyendo lo que la Biblia dice. Doy pequeñas señales de enseñanza para que lo comprendan lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué entendemos por prosperar en todo y que prospere tu alma? Está hablando no del milagro de una bendición. Está hablando de que Dios nos abra el entendimiento para producir fruto. Porque cuando habla el apóstol Judas, de eso está hablando. Árboles otoñales 2 veces muertos. O sea, árboles que el árbol muere y muere. Pero esta clase de árboles, espiritualmente hablando, son muertos 2 veces, peor que la muerte de un árbol. Entonces estamos hablando del fruto de los árboles. En su género, en su naturaleza. No porque saquemos al padre de la responsabilidad de una madre, pero ¿qué es primero? ¿La familia o yo? Los estaré poniendo a pensar, pero es suficiente porque no hay mucho tiempo. Antes que exista una familia, tienes que existir tú, quien quiera que seas. ¿Qué es primero, la familia o yo? Hombre o mujer. El ser humano es lo más valioso e importante de Dios.
no la familia. Y eso importante debe ser tú. El mundo y la familia dependen de tu prosperidad y de la mía. Espero entonces que te convenzas. ¿Qué es primero, la familia o yo? Yo. Definitivamente. ¿Cómo puede tu familia comer si son niños? Tu esposa y es la mujer de la casa, el hombre. ¿Cómo puede el niño entender si tú no entiendes? ¿Cómo puede el niño ser discípulo si tú no eres discípulo? El objetivo es tú y yo. Cuando papá y mamá se enfocan en el dinero, la familia no crece saludable. Cuando el papá y la mamá se enfocan en la familia es saludable. ¿Qué es primero? ¿El dinero o la familia? Ya ni siquiera es primero. ¿Qué es lo mejor? La familia. Y entonces se multiplican y hay prosperidad. Y Dios los prospera primeramente en el corazón y en su mente, en la capacidad desde niños para que logren ser prósperos y bendecidos. Hablemos ahora por un momento acerca de la semilla. Es necesario hablar de la semilla. La semilla es la palabra de Dios y la voluntad de Dios en el hombre. Esta es la semilla, la buena semilla del buen árbol. ¿Por qué? Porque Judas ya nos metió en este asunto de que hay árboles otoñales 2 veces muertos y desarraigados y sin fruto. Por supuesto. Bueno, me voy a ir más rápido, pero en San Lucas capítulo 8, verso 11, ahí habla acerca de esto. La semilla es la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo más importante de la creación eres tú. Siendo renacidos, dice la palabra de Dios, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que viene y permanece para siempre. Escúchelo una vez más. Nosotros hemos sido renacidos, por eso es que somos importantes. Lo más importante de la creación es el hombre, siendo renacidos no de simiente corruptible, por supuesto que no cualquier hombre, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, cuando el hombre nace y luego vuelve a nacer bajo una simiente del Espíritu Santo, que es volver a nacer del nuevo nacimiento. Capítulo 3 de San Juan, en donde habla acerca le dice a Nicodemo, perfecto, que es necesario volver a nacer. La semilla es la sabiduría, el conocimiento de Dios es en el hombre. La semilla es la virtud de la verdadera vida eterna. Es el poder de una vida incorruptible. La semilla es volver a nacer en la naturaleza perdida por la caída del hombre en el Edén. La semilla es Dios mismo a través de la esencia de la vida. Estoy hablando de la semilla. Daré un sencillo ejemplo.
La semilla es un cuerpo biológico que forma parte de una planta vegetal, que en su fruto contiene la multiplicación propia según su especie. Eso, la semilla engendra. También la semilla es la simiente, que es un término que procede del latín sementis, que se refiere al semen del hombre que contiene el poder de la multiplicación para la vida humana. Eso es la semilla. Ahora entonces hablemos del fruto de la semilla, hablemos del árbol comparado con el hombre. Dice en San Lucas capítulo 6, verso 45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Esta verdad sencilla sobre el hombre revela algo muy profundo sobre nuestra naturaleza como seres humanos. La verdad de esta comparación ilustrativa, y más que una ilustración, es una revelación sapiente de Dios para nosotros. Es algo muy sabio que Dios nos está enseñando. Nuestra naturaleza humana es muy similar a la naturaleza de los árboles en el aspecto y la comparación del fruto. Por eso Judas habla de esta forma. Hay árboles que no dan fruto, árboles que dan fruto, árboles que dan mal fruto, árboles que dan buen fruto. En el Salmo primero se hace la comparación del hombre con un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero hace la comparación, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, los malos, bíblicamente, como hablando de los árboles, serán cortados o sacados, desenraizados y echados en el fuego. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos enseña que el hombre planta la semilla. El hombre riega la semilla, pero Dios, escúchelo bien, no yo ni usted ni nadie, Dios es el que da el crecimiento. Digo esto también con palabras mayúsculas porque yo veo que existe cantidad, montones, se multiplica la cantidad de, incluso de pastores que no entienden esto y que se vanaglorian porque ellos piensan que ellos son los que dieron el crecimiento. Se lo adjudican a ellos. Y esto a mí me enseña que entonces no es el fruto que Dios quiere, no es la iglesia que Dios va a levantar. Porque la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 verso 6 dice, porque Dios es el único que da el crecimiento. Esto indica que para la vida, el crecimiento y el buen fruto debe haber un consorcio, o sea, una unidad, una asociación, participación
entre Dios y el hombre. Esto es hermoso, para que su naturaleza pueda tener el injerto del buen fruto. Así debe de ser. El apóstol Pedro dice que el hombre es renacido, vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. En la parábola de la semilla, la palabra del reino es la semilla. San Mateo capítulo 13, versos 18 y 19. En la parábola del grano de mostaza, en San Mateo capítulo 13, versos 31 y 32, también el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, a la semilla. El reino de los cielos. No se confunda. La semilla es la palabra de Dios. Pero también el hombre. Sí, la semilla también es el hombre. Porque la semilla, si no se planta, se pudre. No da fruto, por lo menos. Por eso participa el hombre en la semilla. El hombre es un ser que contiene la semilla humana. Y puede tener también en su ser la semilla de la vida eterna. Y si la tiene, necesita ser un sembrador, un cultivador. Similarmente, el árbol de alguna manera también contiene una semilla, buena o mala, como también puede ser estéril. Y esta sí es la verdadera razón por que estoy enseñando y predicando. Así como el árbol por su fruto es conocido, igualmente el hombre por su fruto, dijo el Señor, es conocido. San Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Volvamos al apóstol Judas, el hermano de Jesús. Compara a los hombres malos con árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. San Judas capítulo 1, versículo 12. Y que estos árboles secos que no dan fruto, desgraciadamente, caramba, esto a mí me duele decirlo. No me duele leer la Biblia, pero es lo que dice la Biblia. A pesar de todo me duele que estos hombres o mujeres estén dentro de la iglesia. ¿Qué es el fruto de la semilla del árbol de la vida? Les diré ¿qué es el fruto de la semilla del conocimiento? Por medio de esta pregunta lo podrán saber. El fruto de la tierra son órganos vegetales que contienen la semilla para la multiplicación, alimentación y multiplicación de la riqueza y la bendición de Dios para el hombre. El fruto del conocimiento y la capacitación humana para esta vida es el producto de la formación de discípulos o de otros discípulos o de más discípulos idénticos al trabajo del discipulado original que Jesús
elaboró, trabajó, sembró, cultivó y cosechó. Primero a sus 12 discípulos, que los hizo apóstoles. Posteriormente hizo 70 y los envió, les enseñó igual que a los apóstoles, les enseñaba hasta en secreto. Posteriormente, con el Espíritu Santo vinieron 1000 y después 3000, más de 3000, y así vino el discipulado cuando se multiplicó en toda la tierra, porque los apóstoles entendieron lo que Jesús había ordenado: y de hacer discípulos en todas las naciones. Y así lo han hecho hasta llegar conmigo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Lo voy a leer otra vez. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta es la señal. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas palabras son muy profundas. Tiene una raíz desde el mismito cielo, desde la gloria, desde el lugar santísimo, desde la profundidad del Espíritu Santo. San Juan capítulo 15, verso 5. ¿Cuál es el fruto de la semilla del conocimiento? Los discípulos, el discipulado. El discipulado que se hereda a través de nuestros hijos, y el discipulado que se elabora, se trabaja con ellos para que sean discípulos, personas adultas. ¿Quiénes son la familia de Dios? Los discípulos. O para que usted lo entienda, la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los discípulos, es lo mismo. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto es hermosísimo. Aquí estamos como hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ver o lo que hemos de ser cuando Él aparezca en las nubes y nos traslade, seamos arrebatados por Él, seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Qué precioso. La función de la iglesia como familia de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia? Hazle bien a tu familia. Así que según tengamos oportunidad, dice, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Se está refiriendo a la iglesia. Todo el bien que puedas. La iglesia es un banco. Ve y mete tu dinero al banco. Yo nunca he estado interesado en el dinero, pero no estoy interesado en el dinero, estoy interesado en ti. Porque yo mismo meto mi dinero en el banco y a mí me interesa cualquier oportunidad para ayudar al necesitado. Cada día ando buscando encontrar un banco que esté abierto, una puerta abierta para hacer un pequeño depósito, aunque sea, en el banco del reino de los cielos. Bueno, esto está en Gálatas capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. La familia de la iglesia proporciona los medios
para la capacitación y el bienestar de todas las familias de la iglesia. ¿Para qué? Para formar discípulos, para formar profetas, para formar evangelistas, para formar pastores y maestros. Efesios capítulo 3, verso 11 al 13. Saulo y Bernabé eran discípulos y miembros de la familia de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Esto está escrito en el capítulo 13 del libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1 al 3. ¿Y cuál es la función de las familias de la fe? Los padres de familia están ahí para dar hijos, para dar a sus hijos lo que ellos necesitan, todo lo que necesitan para vivir de la mejor manera posible, en condiciones saludables, y capacitarlos en todo lo necesario para su independencia en su edad madura o adulta. La familia es una empresa en la que los padres y los hijos se forman. Por lo tanto, la mujer es el primer medio que Dios usa para capacitarnos y dar buenos frutos desde chiquitos. Por eso es que la familia es algo muy sagrado. Dios bendiga a todas las familias de la iglesia. Necesito hablar un poquito de la fe. Abraham, el padre de la fe. Bueno, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Alguien puede confundir que estoy hablando del padre de la patria, don Miguel Hidalgo. A don Miguel Hidalgo le llamaron el padre de la patria porque así nació el país de México. Pero ¿por qué le llamamos a Abraham el padre de la fe? Porque Abraham fue llamado para bendecir a todas las familias de la tierra, y el método que Dios utilizó fue por medio de la fe, que le quiso sacar a Abraham, y efectivamente pasó el examen. Abraham pasó, el primer hombre de toda la tierra que pasó el examen de la fe en toda creencia divina, primeramente en Dios, fue Abraham. Y lo podemos encontrar, hermanos, en Romanos capítulo 4. Vamos ahí. Romanos capítulo 4. Permítanme. Aquí está. Fíjense lo que dice la Escritura. Hablando de Pablo, dice que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. La fe que tuvo estando aún incircunciso. Esto de la circuncisión no fue antes. Primero fue la fe. Dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Sí, porque si usted busca que diga la Biblia el padre de la humanidad, el padre de la iglesia, el padre de la fe, no lo va a encontrar. No existe en la Biblia. Pero mejor dicho, sí existe, pero aquí están los textos. Óigalo bien. Por eso el apóstol Pablo es el padre de la fe.
Lo voy a recitar una vez más, por lo menos las palabras más importantes. La fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, igual que a él. Así es de que por fe andamos y no por obras. Por fe somos salvos. Dice, y también y padre de la circuncisión, se está refiriendo a él, que él también fue padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquí lo repite, que Él es el Padre, nuestro Padre. Él es el Padre nuestro. Él es nuestro papá en el Evangelio, nuestro papá en Cristo. De esta manera se cumplió la profecía que Dios le dijo, que su descendencia iba a ser tan innumerable como las estrellas a perpetua eternidad. Porque, bueno, voy a leer el verso 15. Pues la ley dice, hablando de la ley, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe. Es el verso 16. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham, y no solamente para la que es de la ley, o sea, para todos los judíos, no solamente para ellos, sino también para la que es la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. 3 veces es mencionado. Así es de que nos debe quedar claro que por eso necesitamos un poquito de fe, la mínima, así como la semilla de mostaza, no más. El asunto es cultivarla, ponerla en acción, trabajarla, elaborarla. La función de la iglesia como familia de Dios. El discipulado es la semilla de la fe. Por eso lo estoy mencionando. Tanto es la semilla del árbol como es la semilla de la fe. Así que la familia de la iglesia proporciona los medios para la capacitación del bienestar de la familia. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. La función de la familia de la fe. Estamos para bendecir a las familias de la tierra. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todos nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4 verso 19. La capacitación comienza entonces en la familia. Esto es muy importante. Jesús le ordena a su iglesia, a sus 11 discípulos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, algunos de los apóstoles dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy todos los días
con vosotros hasta el fin del mundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Esta es la única ordenanza para todos. No hay otra. No confunda una ordenanza a mandamientos. Mandamientos son los que debemos de obedecer para vivir, pero la ordenanza también requiere obediencia, no para lo que debemos de obedecer, sino para lo que debemos de hacer, para lo que Dios nos llamó, para lo que Dios abrió su empresa, por lo que Dios constituyó su fábrica. El Señor vino aquí al mundo para establecer una fábrica en la cual se han de producir discípulos. Este es el único propósito general en todo el mundo. Y fue para todo el mundo. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 11, verso 18 y 19: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos, y las señales y las enseñaréis, a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Siéntate en tu casa y pon una silla enfrente de ti con tu hijo, con tu hija, desde que tenga 1 año, desde chiquito, y enséñalo, edúcalo, instrúyelo, enséñale los mandamientos, háblale de Dios, háblale del bien, háblale de toda buena dádiva que desciende de lo alto. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por él en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esta es palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Santiago capítulo 2, verso 14. Santiago 2, 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2, 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta, definitivamente. Bueno, entonces la gracia, el camino de Dios, ¿es por fe o por obras? Te voy a quitar el velo de tus ojos, porque hay muchas iglesias y muchos pastores que piensan que la ley ya no forma parte de la gracia, que la ley ya pasó, y esto no es verdad. El capítulo 5 de San Mateo, Jesús claramente dice: porque yo no vine a quitar la ley, sino a cumplirla. Entonces, porque el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Nosotros somos salvos por la fe. Sí, ¿cuándo? Cuando nos bautizamos, cuando decidimos entregarnos a Dios. Yo me bauticé y el Señor perdonó todos mis pecados del pasado y de ese día presente, pero nada con relación a la tarde y a la noche y al siguiente día. De ahí en adelante, señores, abran sus ojos, abran sus oídos, abran su entendimiento, abran su corazón. Se necesita las obras. En otras palabras, es por la fe con la cual nacimos o nacemos, pero es con las obras con las cuales demostramos que hemos nacido.
No hacemos obras para salvarnos, hacemos obras porque somos salvos. La Biblia dice que la fe se perfecciona por las obras. Entonces, ¿una fe perfeccionada o una fe muerta? Queda claro, está escrito en Santiago 2:22. Las obras buenas del hombre le dan vida a la fe. Bienaventurados los pobres. ¿Por qué voy a mencionarlos? Por la fe, hermanos, por la fe. También dice la Biblia que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe. Santiago 2:5. Es maravilloso ser pobre. Hermanos, parece como que los voy a confundir un poco, pero no se los puedo aclarar ahorita. Pero yo quiero seguir siendo pobre toda mi vida hasta la muerte. Pero he sido rico y soy rico. Hermano, usted ha sido rico, hermano Álvarez, ¿usted ha sido rico económicamente? Sí. ¿Comparado con quién? Con los ricos, no les puedo decir más. Un hombre o mujer pobre comúnmente es el que reconoce la necesidad de Dios. Y en pobreza y en abundancia, yo lo entiendo esto, lo he vivido. No he cambiado, sigo siendo el mismo, el rico y el pobre. El primer mensaje del ministerio glorioso de Jesús en la sinagoga de su pueblo Nazaret, el primer mensaje fue un día sábado. Estas fueron las palabras que Jesús usó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué maravilloso! San Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Y pesa sobre mis hombros la necesidad por la cual sufro y lloro, de toda la gente pobrecita que sale en las noticias, y la gente que sufre porque no tienen para comer, y los niños que se duermen llorando porque tienen hambre. Qué dolor siento. En lo que puedo, en cualquier oportunidad, si es posible que yo me regreso a ver al pobre, donde lo vea, donde lo encuentre. No cierro mi corazón, perdón que lo diga. Bueno, y esta fue la escritura bíblica que Jesús leyó ahí el sábado. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Así como puede estar sobre usted y sobre cada uno de nosotros. Este es el mensaje original de Dios, 700 años antes, profetizado por Isaías, refiriéndose a Jesús. Estas señales proféticas de promesas divinas, todas ellas están dirigidas y orientadas a los pobres en todos los términos generales de su pueblo, no solamente en Israel, en su pueblo, los gentiles. El mensaje prometido es ser pobre y alcanzar la completa riqueza a través de Jesús. Sí, pero usted lo está diciendo que nada más espiritualmente. No. Yo no estoy diciendo eso. Además, yo no estoy hablando aquí. Es lo que dice la palabra de Dios. Para alcanzar la completa riqueza a través de Jesús. ¿La riqueza en qué? En todo. Como dijo el apóstol Pablo, quiero que seas prosperado en todo. Dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuelita Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Debemos formar y capacitar a nuestros hijos y nietos. Esta es la fe y la bendición de 3 generaciones: abuelita, mamá e hija, abuelito, papá e hijos. Debemos formar y capacitar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cómo? Los padres y los padres de los padres tienen que ser discípulos. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, a ser discípulos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Primera Timoteo capítulo 5 verso 4. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que transformar, renovar, cuando se trata de hablar del evangelio, de hablarle a alguien que creció y nunca lo hicieron discípulo y que nunca le hablaron de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Las 2 tareas fundamentales de la capacitación en la familia: la formación de los padres moralmente, y número 2, nuestra fertilidad y productividad. Estas 2 tareas tenemos en el trabajo de la obra de Dios, con nuestra casa y con los de afuera. La vida exitosa de los hijos está en los padres, está en nosotros. El éxito de nuestros hijos no está en la decisión que ellos tomen cuando tengan 21 años o 18. La bendición está en nosotros, los padres. La vida exitosa de los hijos está en los padres. El discipulado consiste en conocer a Dios para hacer su voluntad. En esto consiste el ser discípulo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Esto dice la palabra de Dios en la Biblia, en Colosenses capítulo 1 versículo 9 y verso 10. La fe en Dios transforma, la fe en Dios transforma nuestra vida. Así todos nosotros, que en el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es por medio del Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Voy a terminar. Quiero señalar la formación del carácter de los padres. La base de nuestro carácter está en Jesús, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que a Él sea el primogénito entre todos nosotros, entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Esta debe ser la definición de nuestro carácter. Yo lo digo para que usted lo sepa. El carácter es el conjunto de cualidades propias de una persona o de una colectividad, como es el caso del discipulado. El carácter son las cualidades que nos distinguen como personas por el modo de ser y obrar, por nuestra personalidad. Es evidente que a través de toda la Biblia los discípulos podamos identificar la voluntad de Dios para modelar nuestro carácter
y así hacer que se vea Jesús a través de nosotros. Lamento que ya nos pasamos del tiempo y yo todavía tengo más que enseñar, pero lo dejaré. Para mí es más lamentable que para ustedes. Muchísimas gracias por estarme escuchando, por estarme oyendo, por estarme viendo. Mi oración será por ustedes, los conozca o no los conozca. Ojalá y tenga el placer de conocerlos. Dios los bendiga.